Hola, 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 ¿cómo están? Uy, que hago un poquito. Con un TNT. Hola. Aquí más o menos recuperándome. La semana pasada más o menos enfermón. Ahora ya estamos mejor, algo mejor. Pero ya por lo menos aquí. Ya chicos, vamos a comenzar. Ya. Ahí viene la danza. Vamos a comenzar con nuestra clase de física. ¿Qué pasa esto? Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase de física y vamos a tratar de un poco recordar lo que habíamos estado mirando. La semana pasada nos habíamos centrado un poquito el lunes pasado en, en las tres leyes de el señor Newton. El señor Newton había dado tres leyes que en la práctica un poco explican un poco los movimientos, en general el movimiento, cualquier tipo de movimiento. Se pueden explicar de los movimientos más simples a los movimientos más complejos que hay en la Tierra y en el espacio también. No tiene sentido irse a los movimientos más complejos. Vamos a tratar de aplicarlo a cosas más simples en la vida cotidiana. Veíamos al principio de inercia. Todo cuerpo tiende a estar siempre en movimiento o siempre a estar en estado de reposo, que a veces eso nos cuesta, porque en la Tierra cada día es prácticamente imposible ver que un cuerpo siempre esté en movimiento, porque de alguna forma hay siempre cosas que lo frenan. El aire, el piso, el roce, siempre hay cosas que van a ir frenando el movimiento. Entonces era difícil verlo, pero en el espacio es muy fácil. Como hay vacío, no hay partículas, no hay moléculas que hagan, que frenen los movimientos. Es muy fácil que un objeto que comienza un movimiento siga perpetuamente moviéndose. O al contrario, un objeto que esté detenido siga detenido en forma constante. Entonces, ese era el primer principio de la inercia, es decir, todo cuerpo que está en movimiento seguirá siempre en movimiento, o todo cuerpo que está en reposo seguirá siempre en reposo, o sea, detenido. El segundo principio me hablaba de la fuerza, que la fuerza era proporcional a la masa, y por lo tanto, y eso implicaba que se incrementaba la aceleración. Por eso estaba esa clásica fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Y finalmente el principio de acción y reacción, que a toda fuerza, a toda acción, siempre hay como resultado una fuerza que va en sentido contrario y que es de la misma magnitud y que se llama reacción. Vale decir, yo lanzo una pelota y ella vuelve porque ha generado una acción que viene con una reacción, con una fuerza que es igual en magnitud
en dirección, pero con sentido contrario. Bueno, esas leyes vamos a afinar como 2 o más aspectos y vamos a ir aplicándolas, pero en ejercicios bastante como simples. No nos vamos a ir a ejercicios, porque ya al principio como que me había ido a unos ejercicios como muy como complejos. Vamos a ir a ejercicios más simples como para ir aterrizando estas leyes. Entonces, siempre tener presente esto de la acción y reacción. Cuando uno tira una pelota en el básquetbol, tira una pelota al piso, la pelota vuelve. La fuerza con que va la pelota al piso, esa es la acción. El piso le genera una fuerza en sentido, en dirección contraria, pero va en el mismo sentido, la misma dirección, perdón, y tiene la misma magnitud, pero en sentido contrario, que se llama reacción. Entonces eso se llama, era la tercera ley de Newton. Vamos a ver qué consecuencias tiene esta ley. Y con eso vamos a ir anotando algunos aspectos de las leyes de este caballero tan importante para la física. Si miran esas bicicletas, esa cuestión siempre lo hemos visto, ¿no? Va la bicicleta y choca contra una piedra. El cuerpo va en movimiento, los objetos van en movimiento, pero bruscamente es detenida la bicicleta y el, el chico el que va en la bicicleta, tiende a salir disparado de la bicicleta. Y eso es un ejemplo de la primera ley de Newton. Perdón, a ver, voy a ver qué me está chateando. Que sería la reacción. Sería inercia. Acá hay una pregunta. Me dice una pregunta que me hace Benjamín. ¿Por qué los objetos rebotan? Rebotan por ese... A ver. La explicación es diversa, pero desde un punto de vista físico se basa en este mismo principio. Cuando el cuerpo cae, o yo lo tiro o lo lanzo contra una pared, contra el piso o contra lo que sea, el cuerpo ha sido impulsado con una fuerza que le llamamos, que sería lo que nosotros le llamamos una acción. El piso o el lugar donde choca genera una fuerza que va en sentido opuesto, pero va en la misma dirección y tiene una fuerza con la misma magnitud, que es la reacción. O sea, devuelve la pelota. Y por eso, por ese fenómeno rebotan. Ahora bien, ¿por qué no todos los cuerpos rebotan? Porque también depende de la naturaleza del cuerpo. Es decir, depende de la naturaleza del material. No todos los materiales tienen la misma capacidad en la naturaleza elástica. Entonces, yo no le puedo pedir la misma capacidad elástica a una piedra, a una madera o a un plástico. Y también dentro de los plásticos depende del tipo. Entonces, la elasticidad, que es otro fenómeno que vamos a estudiar más adelante en física, va a ser otra condición que va a facilitar el tema de, en este caso, en el fenómeno del rebote. Pero el rebote se debe fundamentalmente a el mayor o menor rebote, va a depender de la naturaleza del material con el cual está construido el objeto, pero se basa en el principio de Newton de acción y reacción. Yo ejerzo una fuerza, que la llamamos acción, y el objeto en el cual coloqué esa fuerza va a generar una fuerza en la misma dirección, con una misma magnitud, pero en sentido contrario, va a devolver al objeto. Por eso el objeto vuelve, y eso es lo que llamamos el rebote.
pero la cantidad de rebote o la intensidad de ese rebote depende de la naturaleza con la cual esté, del material con la cual esté fabricado el objeto. Por eso no todos los cuerpos rebotan, pero no significa que no se aplique el principio de acción y reacción. Por ejemplo, yo puedo empujar la muralla y yo estoy ejerciendo una acción y la muralla está ejerciendo una reacción. Pero como mi fuerza no es tan grande, no puedo generar el botar la muralla. Entonces depende de la naturaleza y de la cantidad de la fuerza. Pero todos los cuerpos tendrían la capacidad de rebote, pero ese depende de la naturaleza del objeto, que se llama elasticidad. Pero ahí vamos a estudiar un poco la elasticidad cuando veamos las características de los materiales, que ahí entran varias propiedades como la dureza, la temporalidad, la elasticidad, que son varias propiedades. Veo otra pregunta. Ya, me acabo de dar cuenta. Ya. Vamos entonces a la materia del día. La oxigenación de la guata. ¿Qué cosa? Que alguien estaba indicando algo. Ya. Entonces, ahí vemos una de las consecuencias de la ley de Newton, es lo que hablamos recién, lo vamos a recalcar, lo vamos a repetir para que quede lo más metido en su cabecita. El tema de la inercia, que es la propiedad de un cuerpo de oponerse a cualquier cambio en su estado de reposo o movimiento. O sea, cuando hablamos de inercia es que un cuerpo se trata de oponer a salir de su estado en que está. Si un cuerpo está en reposo, quiere seguir en reposo. Si un cuerpo está en movimiento, quiere seguir en movimiento. Y toda acción que se oponga a eso es lo que llamamos inercia. Un cuerpo quiere seguir en movimiento. Por eso, en este caso, el chico sale disparado. Por eso, cuando hay un choque, como los cuerpos tienden a seguir seguir en movimiento, cuando hay un choque, nosotros tuvimos los autos tuvieron que tomar estas medidas de prevención y colocar los airbags, porque si no, los cuerpos salían proyectados, porque tendían a seguir en movimiento, por un fenómeno de inercia. Por eso se genera esta reacción química instantánea de bisulfito, que es una chispita que se genera automáticamente y que genera un gas. ¿A qué iba el auto antes de impactar? ¿Perdón? No lo escuché bien. Bueno, lo que pasa es que se genera una chispa automática que en el fondo genera un gas que llena rápidamente la bolsa como para evitar que el cuerpo salga proyectado a través de los cristales. Pero en el fondo es porque el cuerpo tiende a seguir en inercia, seguir en movimiento. Y esa es la inercia, o sea, los cuerpos tienden a seguir en movimiento o tienden a seguir en reposo. Y entonces, esa es la inercia, que es la primera ley de Newton, el oponerse a esa acción. O sea, si estamos detenidos, queremos seguir detenidos, los cuerpos tienden a seguir en su estado de reposo. Si están en movimiento, tienden a seguir en movimiento. Y todo lo que altere eso, se trata de oponer los cuerpos. Entonces, nosotros medimos cuantitativamente la inercia. Y a esa medida cuantitativa, la medida cuantitativa se refiere a medir la cantidad de esa inercia. En un cuerpo le llamamos masa inercial. La masa inercial es una medida de la cantidad de la inercia y se mide en Newton. Un Newton, entonces, de masa inercial es 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado, que es la unidad. O sea, cuando hablamos de 1 Newton, estábamos hablando de 1 kilogramo
Sé que no tiene que ver mucho, pero... Ah, ya. Después te respondo eso, Benjamín. Es que Benjamín está haciendo una pregunta y la vamos a, no la quiero olvidar. Entonces, como decía, la masa inercial tiene que ver, nosotros podemos medir la cantidad de inercia y la medimos en una unidad que se llama el newton. El newton es una medida de esa cantidad de masa inercial y es lo mismo que equivalente a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Recuerden que 1 kilogramo es una unidad de masa y 1 metro por segundo al cuadrado es la unidad de aceleración. Entonces, se unen dos cosas para medir esta fuerza, masa y la aceleración. Es solamente para que lo tengamos presente. Ahora le respondo le respondo a Benjamín. ¿Qué es lo que provoca que podamos mover brazo y pierna? Bueno, ¿qué es lo que provoca? Son acciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso está conectado a través de ramificaciones con el sistema esquelético y por acciones tanto voluntarias como involuntarias provoca ese movimiento. Yo digo, yo voy a levantar el brazo y lo levanto y genero el movimiento, pero por acciones del sistema nervioso central. Pero también hay otras acciones que se llaman reflejas. Por ejemplo, cuando ustedes en las rodillas y ciertas articulaciones les dan golpes en las rodillas, ustedes sin pensarlo, sin generar ningún movimiento, ustedes mueven automáticamente las articulaciones y esos actos reflejos. Entonces están todos los movimientos del sistema esquelético están regulados por el sistema nervioso, tanto autónomo como el sistema nervioso central, que es el que regula la movilidad del cuerpo. Pero esto no tiene que ver con un proceso de esta naturaleza, donde se aplican las leyes de la física. Ahora bien, entonces, esa es la definición de masa inercial, el newton. Recordar que todas las fuerzas se miden en newton. Todas las fuerzas nosotros las vamos a medir en newton. Hay varias unidades, pero nosotros solamente vamos a usar el newton. Y el newton es la fuerza que actúa sobre 1 kilogramo y que produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esa va a ser nuestra unidad de referencia, el newton. 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Por lo tanto, cuando hablemos de fuerza, siempre vamos a hablar de Newton. Ahora bien, vamos a recordar de nuevo lo del peso, porque en una actividad me quedó como en el aire. Recordemos que la Tierra es un cuerpo esférico y todo cuerpo esférico, o sea, por lo tanto, todas las estrellas, todos los planetas, ejercen una fuerza que atrae a los cuerpos, no solamente la Tierra. Todos los cuerpos atraen a los cuerpos, todos los cuerpos esféricos ejercen una fuerza que atrae a los cuerpos. Y esa fuerza con que estos cuerpos esféricos atraen a los cuerpos, esa fuerza se llama peso. Ese peso es una magnitud vectorial, o sea, tiene magnitud, dirección y sentido. Y el sentido es lo más relevante. Ahora bien, por lo tanto, cuando miremos el peso es un vector, o sea, tiene magnitud, dirección y sentido. Y el peso siempre va a ser igual a la masa del cuerpo, que es la cantidad de materia, es decir, en palabras muy simples, cuántas células tiene, por la gravedad.
Ahora bien, la gravedad tiene un valor. Tiene un valor que generalmente es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración es en metros por segundo al cuadrado. Pero nosotros siempre en la práctica, para nuestros ejercicios, vamos a usar el valor 10, para que lo anoten por ahí. Siempre para nuestros ejercicios vamos a usar como aceleración, es decir, como valor de G, vamos a usar el valor 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces recuerden, el peso como G son magnitudes vectoriales. Como son vectores, recuerden lo que vimos la semana pasada, el vector tiene dirección, tiene módulo, la dirección y el sentido. Y en este caso, como el peso nos atrae hacia la Tierra, el sentido siempre va a ser hacia abajo y va a ser en dirección vertical. En dirección vertical, el sentido va a ser hacia abajo, hacia el centro de gravedad, que es el centro de la Tierra. Ese es el centro de gravedad, el centro de la Tierra. Por eso siempre va en dirección hacia abajo el peso. Al igual que la gravedad, van hacia abajo, porque el centro de gravedad está en el centro de la Tierra. Por lo tanto, el peso de un cuerpo siempre es la masa por la gravedad. Es la fuerza con que nos atrae la Tierra. Por lo tanto, si un cuerpo está en esta posición y este es el plano del cuerpo, su peso es hacia abajo y en vertical. Ahora bien, fíjense bien en lo siguiente, por favor. Cuidado con lo que voy a poner al lado. Ahí está el peso. Fíjense si el cuerpo está en un plano inclinado. Es decir, el cuerpo está inclinado. ¿Cómo va a ir representado el peso? Recuerden que el peso va en línea vertical al centro de gravedad. Por lo tanto, el peso no puede ir así. El peso no puede ir así, porque ahí no iría vertical, iría tangencial. Por lo tanto, el peso tiene que ir, recordar, siempre tiene que ir en línea vertical. Por lo tanto, el peso va verticalmente hacia abajo. Entonces, esa es la forma de representar el peso en un plano. Entonces acá tenemos el plano, los cuerpos y el peso. El peso que van en dirección vertical, en sentido hacia abajo, hacia el centro de gravedad. Y en el caso de nosotros mismos, si yo pusiera acá a uno de nosotros, lo pusiera acá, a uno de cualquiera de nosotros, y pusiera el peso sería hacia abajo. Y yo podría calcular el peso. Supongamos que esta persona tiene una masa de 70 kilogramos, su masa. Entonces yo podría determinar su peso y decir que su peso es 70 por los 10, que es G, la gravedad. Por lo tanto, 70 por 10, su peso sería 700 newton. Su masa es 70 kilos, pero su peso es 700 newton, porque su peso depende de la fuerza de gravedad, con la fuerza con que lo atrae hacia el centro de gravedad, o también llamado centro de masa. Entonces, eso es una de las implicancias o consecuencias que tiene la ley de Newton.
Seguimos. Ya tenemos esa primera idea y lo clásico. ¿Cuáles son las diferencias entre masa y peso que siempre nos molestan? Que primero el peso es una magnitud vectorial, es decir, que tiene dirección, magnitud, que es el valor numérico, y tiene sentido, es decir, va hacia abajo. La dirección es vertical, va hacia abajo y tiene sentido. En cambio, la masa es una magnitud escalar. ¿Qué significa que sea escalar? Que es un número solamente. Es un número. 20, 50, 60, 70, 100. Es una magnitud. Es una cantidad, un valor numérico que se mide en una balanza, en kilos, y no varía. En cualquier balanza que esté bien calibrada, yo lo tengo en una balanza aquí y después llevo para que la balanza sea la misma y no cambiar de balanzas que a veces pueden estar mal calibradas. Yo tomo el peso de una caja aquí y después la llevo a un edificio en otro lugar, voy con la misma caja y la misma balanza. El valor va a ser el mismo, y si me voy a otro país con la misma balanza y la caja, el valor va a ser siempre el mismo. Y no sé, subo el Everest y llevo la balanza y la caja, y el valor siempre va a ser el mismo. Es invariable, no cambia, no depende del lugar, ni de las condiciones climáticas, ni de nada. La masa es siempre la misma. Es una magnitud escalar, es invariable porque solamente mide la cantidad de materia, es decir, la cantidad de átomos que hay. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Se mide con un aparato que es muy distinto a la balanza, que es el dinamómetro. Es variable porque depende del lugar donde estemos, donde esté el cuerpo. No es lo mismo el peso aquí, en la Tierra, que en la Luna, porque la Luna es mucho más pequeña que la Tierra. O el Sol, porque el Sol es mucho más grande que la Tierra. Y en la misma Tierra, no es lo mismo el peso aquí en la Tierra, aquí en Santiago, que en la cordillera de los Andes. El peso de la cordillera de los Andes es menor al peso en Santiago, porque en la cordillera de los Andes está más lejos del centro de la Tierra que el plano de Santiago. Entonces, el peso va variando dependiendo del lugar donde esté. Entonces, el peso es variable, la masa no, es invariable. Y eso hay que tener cuidado con eso, siempre tener cuidado. Las masas no varían porque es cantidad de materia. El peso es variable, depende del lugar. Por eso esto se mide en kilos y esto se mide en newton. Por lo tanto, yo no voy a comprar, a que me pesen un kilo de pan. Yo voy a comprar el contenido que voy a comprar es un kilo de pan, es que corresponde a la masa, no al peso. Porque si fuera el peso, lo que estaría comprando son exactamente 10 newton de pan. Vamos a mirar. Tenis, varilla. Tenis. Tenis, varilla. ¿Estás? No está. María Alejandra
María Alejandra, ¿estás? Espérate. Tengo que correr el chat, por eso voy a mirar. María Alejandra, mira, voy a poner una figura y tú dime en qué lugar hay mayor peso. Ya tengo la cordillera, el mar, la cordillera de la costa, el valle de Santiago, la cordillera de los Andes. Ya. Acá le voy a colocar el número 1, acá el número 2, acá el número 3, acá el número 4. Si yo tengo 1 kilo de pan de masa, ¿dónde pesa más ese kilo de pan? ¿En el 1, en 2, en 3 o en 4? En 4. ¿Cuál está más cerca del centro de la Tierra? ¿El 1 o el 4? María Alejandra, el 1. Por lo tanto, ¿dónde es atraído con mayor fuerza del centro de la Tierra? Por lo tanto, en el lugar donde es atraído con mayor fuerza, el peso es mayor. Acá el peso es peso menor. Acá el peso es mayor. ¿Ya? Para que no se confunda. Por lo tanto, aquí yo tengo 1 kilo de pan y aquí esa bolsa siempre va a ser 1 kilo de pan. Acá va a ser 1 kilo de pan, acá va a ser 1 kilo de pan. Pero acá si era 1 kilo de pan, aquí va a ser levemente menos. ¿Cuánto? No sé, tendríamos que hacer el experimento, pero acá no va a haber 1 kilo de pan, van a haber, no sé, habría que hacer el cálculo, depende de la altura. Pero van a ser 900 y tantos gramos. Y acá van a ser 800 y tantos gramos de pan. Es más o menos esto, pero si lo colocamos en Newton, acá van a ser 70 y tantos Newton, o sea, la fuerza va variando. La fuerza siempre, el peso va variando. Lo que no varía es la masa. La masa siempre va a ser la misma, no importa el lugar. No importa el lugar siempre tiene la misma cantidad de materia, los átomos no varían. Lo que sí va a variar es el peso. Mientras más cerca estés del centro de la Tierra, mayor es el peso. Mientras más lejos estés del centro de la Tierra, menor es el peso. ¿Ya? Eso. Siempre uno se confunde con eso, así que por eso lo coloqué a propósito, porque es uno de los elementos que confunde. Ya, sigamos. Bueno, recordemos que siempre un cuerpo debe tratar de estar en equilibrio, lo que insistió esto de mantenerse siempre en estado de movimiento o en estado de reposo. Y cuando está en el estado de equilibrio, siempre en estado de movimiento o en estado de reposo, en general todas las fuerzas son iguales a cero. Eso significa estado de equilibrio, que todas sus fuerzas son iguales a cero. Si un cuerpo está en estado de reposo, todas las fuerzas son iguales a cero, es decir, no hay ninguna fuerza que sea mayor a la otra. Por lo tanto, todas las fuerzas se anulan y el cuerpo está en estado de reposo. Por eso está en estado de reposo, porque no hay ninguna fuerza que sea mayor que la otra que lo pueda mover. Y cuando está en estado de movimiento y en movimiento constante, no hay ninguna fuerza que sea mayor a otra que lo pueda detener. Por lo tanto, a eso se le llama estado de equilibrio.
Entonces, todas las fuerzas son iguales y lo hacen permanecer constante. Entonces les voy a mandar, así que no es para que lo vayan registrando. Ahora bien, lo último que vamos a mirar hoy día es una fuerza que se llama la fuerza normal. Miren el dibujito que hay acá. Acá hay un cubo, una superficie y hay un cubo. El cubo se mantiene en reposo y está detenido y hay una fuerza que lo mantiene, que lo tira hacia el centro de la Tierra, que es el peso. Recuerden que el peso es una fuerza que es calculada por la multiplicación de la masa por la fuerza de gravedad. Pero ¿por qué el cuerpo se mantiene en reposo? ¿Por qué no se mueve? Porque existe siempre una fuerza que es paralela, ojo lo que estoy diciendo, que es, que es vertical y que va en sentido contrario y que es de igual magnitud al peso y que se llama normal y que permite que al ser de la misma magnitud, pero en sentido contrario, permite que este cuerpo se mantenga detenido o en reposo. Porque si el peso para abajo fuera 20, por decirlo, y la normal para arriba fuera 20, 20 menos 20 es 0, o sea, se anula. Entonces, esa fuerza que en todos los lugares existe, que se llama fuerza normal, la representamos con la letra N. Fuerza normal. Se mide en Newton. Es una fuerza que aparece siempre que un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Siempre que hay una superficie y un cuerpo está apoyado ahí, aparece esta fuerza normal. Y evita que el cuerpo se pueda deformar, es decir, que pueda flotar, que se pueda desplazar, se pueda mover, se pueda cambiar de lugar. O sea, para que un cuerpo aquí pueda moverse o cambiar de lugar, tengo que aplicarle otra fuerza en otro sentido. Como por ejemplo, aplicarle una fuerza F, como esta, que lo pueda mover. Nosotros, por ejemplo, si yo dejo un libro en una mesa, va a tener la fuerza del peso y una fuerza normal, que permite que el libro se mantenga sobre la mesa. Si ustedes dejan su celular sobre su escritorio, el celular se mantiene en su escritorio porque hay una fuerza que es el peso del celular que lo mantiene, que lo tira hacia el centro de la Tierra, y a su vez hay una fuerza que va en sentido contrario, que es la fuerza normal, que lo mantiene ahí en reposo. Si no existieran estas dos fuerzas, el celular se estaría en constante movimiento, entonces, sobre su mesa. Entonces, ese es el equilibrio de fuerzas que impide que un cuerpo se deforme. Ahora bien, fíjense acá si un cuerpo está inclinado. Ojo si el cuerpo está, la superficie está inclinada. Si la superficie está inclinada, el peso, recuerden que siempre el peso era vertical, hacia abajo. ¿Cómo se representa la normal, la fuerza normal? Siempre va a ser horizontal al plano donde está la caja. Y esto es súper importante. Fíjense que aquí está la superficie donde está la caja. Ahí va a ir la normal. No va a seguir en vertical al peso, sino que no va a seguir la misma línea del peso, sino va a ser perpendicular a el plano. Si están haciendo estos monitos, háganlos bien, porfa,
porque esto nos va a permitir después entender los ejercicios con mayor facilidad. Entonces, vuelvo a repetir la idea. Si yo tengo esta caja y la pongo en una superficie plana, va a ser tirada hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad. Pero esta caja va a mantener su forma y no se va a desplazar porque va a haber una fuerza en sentido contrario en la misma línea, pero con la misma magnitud. Vale decir, si la magnitud del peso es 20, la magnitud de la normal va a ser 20. Pero como van en sentido contrario, van a ser de signo contrario. 20 positivo, 20 negativo. Por lo tanto, se van a anular. Lo mismo que ocurre acá. El peso va hacia abajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no van en la misma línea, porque el peso siempre es vertical, va hacia el centro de la Tierra, no importando la posición en que esté. En cambio, la vertical va a ser siempre perpendicular a la superficie donde está la caja. La caja acá está en una superficie que está en pendiente, por lo tanto, va a ser perpendicular a la normal a esa pendiente. ¿No? Es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Acá era perpendicular a la superficie de apoyo a la normal, acá es perpendicular a la superficie de apoyo donde está el cuerpo. Y así evita que el cuerpo se deforme o comience un movimiento solo o se eleve o cualquier otra cosa. O sea, así se mantienen en equilibrio los cuerpos. Con estos dibujos vamos a terminar y ya la próxima semana ya estamos en condiciones de comenzar pequeños ejercicios de cálculo de fuerza, ya utilizando la normal y las 3 leyes de Newton. Ya chicos, con eso estamos, nos estamos viendo el día de mañana. Mañana nos vemos en biología. Cuídense bien, que estén súper, que tengan un buen día. Chao, nos vemos. Mañana nos vemos. Chao, profe.